Hola, buenos días alumnos. Bien, en el video anterior nosotros estuvimos viendo el tema de los parámetros de la función trigonométrica, centrándonos en la amplitud y el desfase vertical, ¿sí? Ahora nosotros vamos a dejar estos en sus valores estándar, que sería la amplitud en 1, para que no modifique nada, y el desfase vertical en 0, y nos vamos a concentrar en los nuevos dos, que va a ser el periodo y el desfase horizontal. Si nosotros nos acordamos, en la parte anterior, primero nosotros veíamos el desfase vertical para saber dónde trazábamos la línea media, ¿sí? Bueno, de manera similar, ahora lo que tenemos que ver es el desfase horizontal. ¿Pero qué significa el desfase horizontal? El desfase horizontal viene a representar una línea, aquí la podemos ver en forma verde, que nos indica dónde estaría empezando la función, ¿sí? Esta línea se puede ir modificando mientras yo sumo cosas dentro del paréntesis. Entonces, si yo le sumo 1, entonces esto se va a mover 1, pero hacia la izquierda, como podemos ver acá, ¿sí? Si yo le resto 1, esto se va a mover, pero a la derecha, como podemos ver acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este elemento? Lo que nos hace justamente mover la función horizontalmente. Pero tengan en cuenta que, primero, tengo que cambiarle el signo. Si acá el desfase es positivo, fíjense que se va hacia la izquierda. Y si el desfase es negativo, fíjense que se va hacia la derecha, ¿sí? Segunda cosa a tener en cuenta. Si ustedes se fijan, dentro de seno, nosotros por lo general x lo reemplazamos en radianes. Entonces es muy importante o muy favorable que nosotros acá no pongamos estos valores, sino que acá le pongamos múltiplos de pi. Por ejemplo, si le ponemos pi, lo estoy sumando pi, ya me queda perfecto para poder calcular los otros tramos. Si yo le pongo más pi, de nuevo, me queda perfecto para volver a calcular los otros tramos. Y a partir de ahí yo puedo encontrar múltiplos. Por ejemplo, la mitad de pi, que vendría a ser en este caso 1,57 de manera simplificada, nosotros vamos a ponerlo por acá. Bueno, un poquitito por ahí, ¿sí? Y pueden ver que coincide con el menos pi sobre 2. Y a partir de ahí nos vamos moviendo. Entonces, ¿qué valores vamos a usar nosotros por ahora en el desfase horizontal? Pi positivo, pi sobre 2 positivo, menos pi y menos pi sobre 2, ¿sí? Una vez que tenemos esos valores, ya podemos decir que nuestra función normal de seno, que empieza hacia arriba y va hacia abajo, empieza desde acá. Por lo que es muy importante que ahora tengamos en cuenta el lado negativo de la función. Una vez que tenemos en cuenta este desfase horizontal, por ahora lo vamos a volver a dejar en 0, ya podemos empezar a ver lo que es el periodo, ¿sí? El periodo viene a ser algo que se va a ir repitiendo cada cierto tiempo. En este caso, nosotros podemos ver que la función va hacia arriba, va hacia abajo, vuelve al medio y después vuelve a repetir ese patrón. Todas las veces que sea necesario. Bueno, en realidad es infinitamente. Pero este patrón se va a repetir siempre cada 2pi. Entonces, lo que me está diciendo este número periodo es cuántas veces se va a repetir una subida y una bajada en 2pi. Acá decimos una vez, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo pongo en 2? Bueno, se va a repetir dos veces el patrón. Es decir, yo tengo sube, baja, al medio. Ahí yo lo repetí una vez. Sube, baja, al medio. Y ahí recién yo llegué a 2pi, ¿sí? Lo mismo si yo lo pongo en 3. Este patrón se va a repetir 3 veces. Tengo 1, 2, 3 lomitas antes de llegar a 2pi. Y así obviamente con el 4 y con el 5, ¿sí? A partir de acá nosotros podemos decir, bueno, entonces el más chiquito es 1. Pero cuando yo le doy valores cercanos al 0, podemos ver que esta función se extiende, ¿sí? Se hace mucho más larga. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy periodo 0,5? 0,5 es lo mismo que un medio. Entonces significa que desde 0 hasta 2pi simplemente me va a entrar la mitad del patrón. Es decir, solamente entró hacia arriba y se terminó. Si yo quiero ver la parte de abajo, ya tengo que seguir haciendo el gráfico hasta 4pi, ¿sí? Y lo mismo si yo voy en 0,25. ¿Cuánto me va a entrar? Un cuarto de
todo el dibujito que yo hacía. Es decir, desde el 0 subió y se me acabó. Entonces ya no puedo hacer más, ¿sí? Bueno, podría extenderlo y seguir viendo, pero la idea es que vean cómo se va alargando el patrón ese. Para esto nosotros tenemos una fórmula que nos va a servir para determinar dónde empieza el periodo y dónde termina, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner acá la función en 1. Mi fórmula, para empezar, tengo que tener en cuenta el desfase horizontal, con signo negativo, y me va a dar esta línea que está acá. Simplemente le cambio el signo y ya tengo esta línea. Una vez que yo tengo eso, yo lo que voy a hacer es esta función. Primero, tapemos esto de acá. 2pi sobre 4p menos el desfase horizontal, y a eso lo multiplico por 4. ¿Sí? Eso a mí me va a dar la función de dónde estaría terminando mi primer onda. ¿Sí? Si yo digo que periodo es 2, ¿dónde termina mi primera onda? Acá. Si yo digo que mi periodo es 3, termina acá. Si yo digo que mi periodo es 1 medio, mi primera onda estaría terminando acá. ¿Sí? Entonces, muy importante. La línea inicial es menos desfase horizontal. La línea final es 2pi sobre 4p. Todo eso por 4. Y a eso le resto el desfase horizontal. Y me da esta parte de acá. Y ahora yo ya podría tener una idea, como hicimos anteriormente, de cómo graficar. Pero no siempre se comportan igual de bien las funciones. Y yo voy a necesitar más líneas guía. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es, por ejemplo, en la final yo lo multipliqué por 4. Si yo lo multiplico por 3, me va a dar otra. Si yo lo multiplico por 2, me va a dar la otra. Y si yo lo multiplico por 1, no le pongo nada, me va a dar la otra. Yo tengo que tratar de hacer primero siempre estas 5 líneas guías para poder decir dónde va a estar la función. ¿Sí? Por ejemplo, primer punto está al medio, segunda línea está arriba, tercera línea vuelve al medio, cuarta línea va hacia abajo, quinta línea vuelve al 0. ¿Sí? Yo esto lo puedo mover con el desfase y los resultados siempre van a estar proporcionales, es decir, que yo no tengo que tratar de hacer otros cálculos. Los únicos cálculos que tengo que hacer son desfase horizontal, ya tengo esta línea de acá. Desfase final, por así decir, con esta función, 2pi sobre 4p por 4 menos dx, me da la línea final. Luego, en vez de hacer eso, lo multiplico por 3, por 2 y por 1, y ya tengo todas las líneas. Una vez que tengo todas las líneas, simplemente me dedico a mover esto. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, acá. Supongamos que nuestro desfase es pi sobre 2. Y yo quiero que mi periodo sea 2. ¿Sí? Entonces, en más o menos 3/4 de pi, ahí yo voy a tener una línea al medio. Esta va a estar abajo. Esto va a estar de nuevo al medio. Y esto va a estar de nuevo arriba. Como yo tengo que graficar siempre 2pi, yo puedo extender un poquito más y lo tengo que dibujar 2 veces. ¿Por qué? Porque mi periodo es 2. Si yo pongo el periodo en 0, por ejemplo, fíjense que se vuelve también una línea recta. Así que tengan cuidado con eso. Así que bueno, es básicamente eso. Primer paso, defino mi línea inicial con el desfase horizontal. Segundo paso, empiezo a mover la función con el periodo. Y tercer paso, ahí sí voy poniendo los puntos donde tienen que ser y listo. En este trabajo práctico, con que me dibujen bien una onda, es decir, una subida y una bajada, ya está. Y ahora sí les voy a aceptar los dibujos que me hicieron antes, que no son tan precisos, pero la idea es que sea borrador. En estos trabajos sí, en los anteriores no. Así que bueno, espero que se haya entendido. Yo todas estas fórmulas se las voy a estar dejando en el aula virtual. Y cualquier duda espero sus consultas. Nos vemos.